Vamos a iniciar en esta noche. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Estamos muy felices porque nos hemos logrado reunir hoy miércoles una vez más. Ponemos siempre en oración la vida de nuestros hermanos y esperamos en Dios de que todo lo que hayamos hecho hoy haya sido de bendición. Vamos a seguir con nuestro tema de discipulado. El tema que venimos viendo es ¿quién es Jesús? Es increíble que estamos a pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI, y mucha gente todavía desconoce quién es Jesús, la persona de Jesús. Y una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe es que entendamos quién es Jesús. Nosotros no podemos llamarnos cristianos, creyentes, si no hemos logrado entender a plenitud quién es Jesús. Entonces, hay preguntas que podemos hacernos nosotros. ¿Será que Jesús es completamente Dios o solamente fue alguien que no era Dios, o fue solamente un hombre, o si en él hay dos naturalezas, o solamente es una naturaleza? Tantas cosas, ¿verdad? Pero nuestro enunciado es nuestro credo en lo que creemos. Oigan esto es lo que cree Iglesia Camino de Vida, y que se le quede en su corazón, hermano, porque es importante cuando usted le pregunten en la calle, o cuando usted evangelice, o cuando usted le hable a su familia, o cuando tenga la oportunidad de hablarle del Señor a alguna persona, usted debe de estar completamente seguro de lo que cree. Entonces decimos que Jesucristo es completamente Dios, amén, y completamente humano, hombre, completamente Dios y completamente humano. Eso en teología sistemática, eso se llama como la unión hipostática. Casi no entendemos esa palabra, ¿va? Pero lo que estamos diciendo ahí es que Jesús tiene dos naturalezas unidas en su persona. La naturaleza divina, o la naturaleza de Dios, y la naturaleza humana. En la persona de Jesús habitan esas dos naturalezas. Él es completamente Dios y es completamente hombre. Entonces, completamente hombre, pero es una sola persona, y así lo será siempre. Amén. El día domingo, si ustedes se recuerdan, hermanos, empezamos a ver algo sobre el verbo de Dios. ¿Qué significa el verbo de Dios? Y nos remontamos a los pasajes como el del Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, donde dice: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios, dice. O sea, pero tomábamos nuestras versiones en cachiquel, porque en español la palabra verbo no nos dice nada. Es muy elevada esa palabra como para nosotros entenderlo, pero el cachiquel nos dice algo similar a esto: el que revela quién es Dios. Así tradujimos la palabra verbo en cachiquel: el que revela el carácter de Dios, o aquel que revela a Dios. Entonces, eso lo hablábamos, pero hoy vamos a tomar una vez más las cuestiones de la persona de Jesucristo. Primeramente estamos viendo su humanidad, ¿sí? Y de su humanidad, el miércoles pasado hablábamos de su nacimiento. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan del nacimiento de Jesús? ¿Cómo fue? Ustedes que celebran la Navidad cada 24 de diciembre, recitan esos versos
de la Navidad. ¿Cómo fue el nacimiento de Jesús? Vamos a ver, vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, pero solo lo voy a leer yo, no lo voy a buscar en su Biblia porque vamos avanzando un poquito más. Oigan lo que dice Mateo capítulo 1, 18, dice: el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Amén. O sea, ya lo hablamos. Si hay algún punto que recalcar todavía, lo vamos a hacer, pero yo creo que ha sido bien claro, ¿verdad? La Biblia enseña de que Jesús nació como todos nosotros los seres humanos, que fuimos engendrados en el vientre de nuestra mamá, y a los 9 meses pues ella nos dio a luz y nos convertimos en un nuevo ser sobre esta tierra. Amén. Ese es el orden natural, y de esa manera nació Jesús también. Pero la gran diferencia es que el nacimiento de Jesús fue un acto totalmente milagroso. ¿Milagroso en qué sentido? Que en el nacimiento de Jesús, de una u otra manera, fue cortado la simiente de Adán. O sea, dice la Biblia que todos nosotros somos descendientes de Adán. Dice el libro de los Hechos que de los 2 primeros, dice que viene todo el linaje de los hombres. O sea, no existieron 2 Adanes, 3 Evas, y de ahí empezaron a emergir una raza y otra raza y otra raza. No, dice la Biblia que emergieron todos los hombres vienen de una misma fuente, y es Adán y Eva. Ese es el linaje. De un solo linaje formó todas las razas de la tierra el Señor. Bueno, vamos ahí entonces. Pero en el caso de Jesús, no, él, aunque tuvo una madre humana, no fue engendrado por varón alguno. ¿Ya? Quiero hablar un poquito, yo sé que están los jóvenes acá y los niños también. No es malo lo que vamos a decir en esta hora de la noche. Cuando Jesús nació, no hubo una relación sexual entre María y José para que pudiera llegar a estar o a quedar concebido Jesús, ¿ya? Sino que dice acá en el versículo 18, estaba encinta por obra ¿de qué? Del Espíritu Santo. Amén. O sea, el Espíritu Santo vino sobre María, la cubrió, y como Dios es Dios, a Dios nada le cuesta, no le cuesta nada. Y aquí el milagro grande. Entonces vino y el Espíritu Santo puso esa simiente santa en María, y de una u otra manera ese niño no fue afectado ni siquiera por la condición humana de María. De una manera u otra no fue afectada por la condición humana de María. Ya vamos a ir viendo un poquito más de adelante, porque también María dice que hasta María misma necesitó la salvación que Jesucristo estaba ofreciendo. Hay muchas cosas que hablar ahí, hay muchas cosas que decir,
pero vamos a ir poco a poco. En el versículo 20 dice de Mateo: poco después de eso, un ángel del Señor le dijo a José, que estaba desposado con María: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque de ella, lo que ella está, es concebido por obra del Espíritu Santo, dice. O otra vez, en el 18 y en el 20, nos está dando una vez más diciendo que el nacimiento de Jesús, o sea, la concepción de Jesús acá en el vientre de María, fue por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Entendemos eso? ¿Sí? Porque esto es clave para nuestra fe. Debemos de entenderlo. ¿Por qué creen ustedes que es necesario que entendamos eso? Porque se pueden levantar muchas doctrinas falsas y te van a decir: no, lo que pasa es que Jesús no fue humano. No, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que sí tuvo una mamá humana y nació en el vientre de una mujer llamada María. Entonces, usted ya va a saber, rápidamente va a detectar que lo que le están diciendo es una falsedad. Cuando le dicen: no, lo que pasa es que Jesús era un fantasma, nada más. Y entonces usted rápidamente: no, ¿cómo puede ser un fantasma si él tuvo un cuerpo? El Espíritu Santo le dio un cuerpo en el vientre de María. Entonces uno ya sabe, uno ya está alerta. ¿Por qué? Porque ha leído la Biblia y sabe cómo está la palabra de Dios, pues. Un versículo más dice, Mateo 1, 24 y 25, dice: y José hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Voy a empezar a leer el cachiquel en esta hora de la noche, para que vayamos, porque de aquí ya me interesa dejarles algunos puntos muy claros. Mateo 1, 24 y 25. Dice acá: dijo Sesh Kastefpe para Chik y Shuben Achel Shuben Mandar Riru Ángel Yahaf Charek Shukengri María Chin Shokrish Hayir, pero Mashber Yan Tarikin de María hasta Ashalesh Narirar. Y José Jesús Shuben Chare Rubiri Chotialá. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que José respetó que durante los 9 meses que María tuvo en su vientre a nuestro Señor Jesucristo, José no se acercó para tener una relación marital con María, la que iba a ser su esposa. Eso lo dice claramente la palabra del Señor. Pero tampoco vamos a negar, porque la Biblia dice acá que hasta que nació Jesús, dice. Después de eso, hermano, quiero decir, y esto es lo que choca con otros pensamientos religiosos, porque otros pensamientos religiosos dicen que María nunca tuvo relaciones sexuales y dicen María siempre virgen. Y la Biblia no dice eso. No dice eso. La Biblia dice que María y José, según este versículo que estamos viendo, dice ahí que tuvieron una relación normal como pareja, como esposos, después de que Jesús haya dado a luz. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso en otros pasajes como Marcos y Mateo nos enseñan de que Jesús tenía varios hermanos, medios hermanos en la carne. Uno de ellos se llamaba José, otro de ellos se llamaba Judas, otro de ellos se llamaba Santiago. Y también la Biblia da testimonio de que tenía por lo menos 3 hermanas. Por lo menos. Los nombres de sus hermanas no se dicen, pero los nombres de sus hermanos sí. Y como les dije la semana pasada,
Judas y Santiago, los que escriben las cartas generales, eran medios hermanos del Señor Jesús. Los dos que escriben, que llegaron a ser grandes apóstoles del Señor. Entonces, miramos aquí en este versículo que nos dice aquí, que después de que nació Jesús, ellos vivieron una vida marital como lo que nosotros vemos como una familia normal. Amén. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Bueno, sigamos entonces. Vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 26. Lucas 1, 26, por favor. En Lucas 1, 26 es el mismo testimonio de Mateo, lo recoge Lucas y escribe Lucas igual y deja este testimonio en la palabra desde el versículo 26 hasta el 35, por favor. Lo vamos a leer, yo lo voy a leer en Cachiquel, Lucas 1, 26 al 35. Oigamos, pues después lo vamos a leer en español, ¿sí? 1:26 al 35. El título que tiene la versión Dios habla hoy, encima del versículo 26, dice: un ángel anuncia el nacimiento de Jesús. ¿Qué dice su versión? ¿Hay algún título arriba del 26? Anuncio del nacimiento de Jesús. Anuncio del nacimiento de Jesús. ¿Qué dice el tuyo, Chelsea? Anuncio del nacimiento de Jesús. Anuncio del nacimiento. Bueno, leámoslo pues. Dice: Atokri Elizabeth Oshichik ik pari chindalesh rirach ri ángel Gabriel shtak peromari Dios pahum tinamit rubinian Nazaret riko paruchulev Galilea apeko hunsten rubinian María Rishtengri kahaniti koheri kingra chichit o kahaniti kohera chichit, pero kutunchik rumahum rish rumamkan rishrei David rirubinian José ri ángel shokapu apeko rishteng y shubir chare tikikot abani marat rikori ru favor riahaf pa abi riahaf kinko abikin ri María santienta shushibich kari Romari tzich bish chare y shubich paranima. Achkeno bich tzich rerushunakir nubech yosh. Hatokri ri ángel shubich chare. María mata shibich abi porque kori du favori Dios pa abi. No bich chavach indaleshun abash ala. Y Jesús na ben chare y rubi. Ri akwari nimbruk de coge. Y Rukahor ni Malek Dios de Bishare. Riahab Dios no ben chare chindok rey, acher su ben chare y David riojer su mamá. Y rihakin tu ben reinar humur pa kivir israelitas de rurich rumamkan rijacob y rirushay no mahumbestikis chajeri ángel. Hato kriri María subir chareri ángel. Achkemos ti manatehni nabich. Sirigin kahanit ki koheri kin achi. Versículo 35. Y ri ángel chubir chare, ri Espíritu Santo rikin luchukari ni maler Dios, kin tukakapa abi, romariri chuti alari ni kohechi a, kin stubiniach lo olech, y lukahor di Dios. Bueno, la escena que nos enseña aquí el apóstol Lucas o el historiador Lucas, porque no, bueno, yo lo catalogo como un apóstol porque estuvo a la paz de Pablo, estuvo enviado y llevó el evangelio también. Pero Lucas dice que vino un ángel del cielo llamado Gabriel, ¿sí? Por lo menos sabemos que hay un ángel en el cielo llamado Gabriel. Amén. Hay un ángel, ahí sí.
Hay otros ángeles que han inventado los hombres acá, que la Biblia no dice cómo se llaman, pero hay dos por lo menos que tienen nombre: Gabriel y Miguel. Pero Gabriel es el que se viene acá, fue mandado por Dios y le viene a anunciar a María que ella iba a tener un bebé. Pero María se sintió muy asustada. Dice el testimonio de la Biblia acá, dice que ella se turbó mucho por esta expresión. ¿Qué dice el versículo 29 en la versión de ustedes? Versículo 29, por favor, recio. Y pensaba qué saturación sería esta. Y pensaba, pero antes... No sé, ella cuando le vio se turbó con sus palabras. Se turbó. Pero esa palabra casi no la entendemos. ¿Qué dice tu versión, bebé? Se turbó también. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y se preguntaba qué significaba eso. ¿Cómo podemos decir se turbó en cachiquel? Ashtak shuna kachare. Sach nukush. Ashka tu birtzich. Achki kade. Sach nukush, pues. Ella ni siquiera se le pasaba por la mente los planes que Dios tenía sobre ella. Simplemente vino el ángel y le dijo: tú eres una gran favorecida de parte de Dios. Pero ella se asustó mucho, se turbó, dice. ¿Cómo puede ser esto? Se asustó. Y la pregunta que le venía a la mente a ella es: ¿cómo va a ser esto si yo no he estado con hombre alguno? Imagínense, ¿verdad? Entonces, aquí está el otro testimonio que narra el Evangelio de Lucas acerca del nacimiento virginal de Jesús. Oiga esto. O sea, nosotros sostenemos como iglesia acá, todas las iglesias de la sana doctrina, sostienen que Jesús nació como un ser humano, totalmente humano, porque fue engendrado en el vientre de una mujer llamada María o Miriam. Los dos nombres son válidos para esta mujer. Entonces, dice la Biblia, no lo decimos nosotros, no lo estamos inventando nosotros. Dice ahí que ella se preguntaba ¿por qué? ¿Cómo iba a pasar esto? Si ella ni siquiera había estado con varón. El versículo 34 lo dice. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo ocurrirá esto? Pues no conozco varón. Aquí la palabra conocer varón no significa que no había visto a ningún hombre, ¿va? No. Está hablando de, aquí esto es un eufemismo para decir: no he tenido relaciones sexuales con ningún hombre. Eso es lo que está diciendo ahí. Ese no conozco varón. ¿Qué quiere decir en su versión? En la versión cachiquel dice acá: ¿Qué les pasa en la mente cuando dice eso? Bueno, entonces María era una mujer virgen. Estaba desposada, sí. Quiere decir que ya la habían pedido en matrimonio, ya solo estaban esperando la fecha. Si hubiera nacido aquí en Xenacó, ya habían entregado las canastas por María, ¿va? Ya habían entregado las canastas, ya solo estaban esperando. Ya estaba comprometida, pues. Pero no había tenido nada que ver José ahí. Entonces, ¿por qué es importante, hermano, recalcar para que el nacimiento de Jesús? ¿Por qué para nosotros es importante conocer que el nacimiento de Jesús fue un acto sobrenatural, pero que sí nació de una simiente humana, de una mujer? ¿Por qué es importante?
Hay varias razones y aquí es donde yo les voy a empezar a que ustedes piensen un poquito más sobre estas razones. Vamos al capítulo 3, versículo 15 del primer libro de la Biblia. (3:15) de Génesis. Ajá, vaya. 3:15 de Génesis. ¿Lo tenemos? Bueno, aquí está una serie de juicios que Dios emite porque el hombre había caído en el pecado y todo. Ya hemos hablado mucho acerca de eso. Pero en el versículo 15 está algunos pensadores bíblicos dicen que este es el primer evangelio que se escribió. Este versículo 15. Primer evangelio. En otras palabras más elevadas dicen el protoevangelio, o sea, el primer evangelio. Dice el versículo 15: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿A quién le estaba hablando Dios acá en el versículo 15? Le estaba hablando a la serpiente. La serpiente que es Satanás, ¿sí? Ustedes saben que en la Biblia dice que fue Satanás el que engañó a los seres humanos para que los seres humanos cayeran en el pecado. Engañó a Eva y luego Eva le dio a Adán la fruta prohibida y ambos cayeron en pecado. Pero luego a la mujer le da una serie de sentencias, como el de que iba a tener a luz a sus hijos con dolor. Al hombre le dijo: bueno, con el sudor de tu frente te ganarás el pan de cada día, te esforzarás por hacer trabajos duros y todo. Pero a la serpiente le dijo esto, aparte de que le dijo que iba a caer en maldición, de que se iba a arrastrar sobre su pecho y todo. No sé cómo eran las serpientes antes de la caída. Tal vez caminaban, tal vez tenían patas, no sé. Pero dice: te vas a arrastrar toda la vida, les dijo la serpiente. Pero en el versículo 15, oiga lo que dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de ella y la tuya. Aquí está que Jesús tenía que venir a nacer de la simiente de la mujer para poder vencer a Satanás. Oigan eso. Esto es profundo, ¿sí? Por eso es importante el nacimiento de Jesús, hermano. Es importante que entendamos el nacimiento de nuestro Señor. Amén. Aquí Él tenía que venir a tomar forma humana, un cuerpo humano, para que pudiera vencer a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Dice que el diablo, con el hecho de que Jesús iba a morir, le iba a morder el talón. Pero lo que no sabía el diablo es que él al morir y al resucitar le iban a aplastar la cabeza, y le aplastaron la cabeza. Y para la gloria de Dios, hoy podemos decir nosotros estamos en el reino de la luz, porque Cristo venció el poder de las tinieblas, el poder de Satanás. Pero no lo hubiera logrado hacer si no hubiera Él nacido en calidad de hombre. Amén. Pero como vino a nacer como hombre, entonces podemos ver, oigan esto, podemos ver
que es importante el nacimiento de Jesús, hermano. Amén. Acá hay uno. Esta es una de las razones. 3:15 de Génesis. Es un recordatorio inconfundible también, hermano, de que la salvación es de Dios. El nacimiento de Jesús nos debe de nosotros decirnos a nosotros mismos de que Él, oigan eso, de que Él, de Dios, es la salvación. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Nosotros no podemos alcanzar la salvación por nosotros mismos, hermano. No podemos. No podemos alcanzar la salvación. Pero sí hubo alguien que fue dicho desde el Génesis capítulo 3, versículo 15, y aún más allá, de que nosotros íbamos a ser salvos por medio de Él, por medio de Cristo. Pero Cristo nos salvó porque vino a hacerse de la simiente de la mujer. Amén. Por eso es que en el plan de Dios tenía que venir a nacer. Oiga lo que dice, yo quisiera que fuéramos a Gálatas capítulo 4, verso 4. Este es un pasaje también que siempre lo tocamos, pero es que es algo muy maravilloso e importante, ¿sí? Algo maravilloso e importante. Dice acá, lo voy a leer en la versión internacional acá. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Oigan esto. La versión Cachiquel, Gálatas capítulo 4, verso 4. ¿Ya? Una vez más, oigan pues, hermanas y hermanos que saben hablar cachiquel, los que no van a aprender. Dice acá, versículo 4 y 5. Pero a toxucacari tiempo rirupanum perubech di Dios, rihashu tekper irukahor chinshu alech, chochulef chirukahunstein, y shukohe chushero chukari lei rishosh chareri Moisés, chin shohrulak rohri shokohe chushero chukari lei, chin keri shuyarobi chikir, chin shohok rascual Dios. Oiga esto, hermano. Es muy importante esto. Muy importante que lo entendamos. Para que Cristo, para que Dios nos rescatara. La palabra rescate, ¿qué significa, hermano? ¿Les viene a la mente algo sobre la palabra rescate? ¿Qué es rescatar? Sacar del peligro, librar del peligro. Dice la Biblia que nosotros fuimos rescatados. Quiero decirles que cuando el mundo, cuando el ser humano cayó en el pecado, cuando el ser humano cayó en el pecado, dice la Biblia que los seres humanos llegaron a formar parte del reino de Satanás. Ah, no, hermano, no lo creo, dirán algunos. Ah, no creo que sea eso cierto, hermano. Es cierto. Y si no me lo cree, vamos a unos pasajes y los vamos a leer acá, para que usted esté convencido. Por eso es que Cristo tuvo que venir a rescatar. Vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Colosenses capítulo 1, versículo 12 en adelante.
Y lo voy a leer otra vez en Ezequiel, pero lo voy a leer en español primero. Oigan esto. Este es un grave problema, hermano. Un grave problema que nosotros teníamos. Oiga esto. Dice acá el verso 12, dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado. ¿Quién los ha facultado de participar en la herencia de los santos en el reino de la luz? El Padre. Dice que una vez más, dando gracias con alegría al Padre, quien los ha facultado para participar en la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Oiga esto, versículo 13. Por favor, esto es algo muy importante, ¿verdad? Por eso es que vino Jesús. Vino Jesús a rescatar, dice Gálatas. Pero uno dice, bueno, yo no estoy en pecado, yo no estoy en el poder de Satanás. Según uno no está en el poder de Satanás. Pero el versículo 13 dice acá, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, perdón de nuestros pecados. Lo voy a leer en la versión de Santo Domingo Chenacó, Colosenses 1:13. Dice acá la palabra del Señor, Colosenses 1:13, dice, Lija shogrulak pe paruka lirajavar nikeku. Shogrulak paruka lirajavar nikeku. Y shogruya paru reino lirukajol litzan dirajo. ¿Qué es eso? Olimpia, rajavar nikeku. No es ni lucir ni Dios, hermanos, que Jumbei Karoch los parujar y rajavar nikeku. ¿Quién es el rajavar nikeku, hermano? ¿Ah? El diablo. ¿Entienden esa palabra, rajavar? ¿Ah? Aquí no cambio para mente la hermana Agustina, donde dice rajavar. Rajavar. ¿Qué viene a la mente, Otto? El dueño de la oscuridad. El Señor de la noche. Será mi canción. ¿Ah? Ahí están ahí los jóvenes, ahí bailando el Señor de la noche. Ni saben lo que ¿ah? Oigan eso. Nos liberó del reino de las tinieblas, dice en español. Pero el Cachiquel dice, nos liberó de la mano de aquel que tenía poder sobre las tinieblas. ¿Ven? Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Será que lo hubiera podido hacer Jesús si no hubiera venido a nacer como hombre? No, porque la única manera de poder vencer al diablo era Él viviendo una humanidad perfecta delante de Dios. Por eso dice la Biblia en Gálatas 4 que Él vivió bajo la ley, cumplió la ley. Él no solo vino a nacer bajo la ley. Cuando la Biblia dice nació bajo la ley, quiere decir que Él cumplió a cabalidad todos los aspectos de la ley. ¿Ya? Todo lo que la ley exigía, Él sí lo pudo cumplir. Nosotros no. ¿Ya? Nosotros sí fallamos. Aunque nos esmeramos tal vez en cumplir los 10 mandamientos, fácilmente caemos en una mentira, en un engaño, en una codicia. Pero Jesús no. Jesús vivió en el plan de Dios. Estaba de que Él iba a venir un día a nacer en el vientre de una mujer llamada María. Iba a crecer como un niño normal. Pero la diferencia es, hermano, que Él nunca pecó. Cumplió a cabalidad la ley. Y de esa manera fue la única manera, hermano,
de poder trasladarnos del reino de las tinieblas a la luz admirable. ¿Le dan gloria a Dios en esta noche, hermano? ¿O eso no es mucho para ustedes? ¿Ah? De verdad, hermano, esto es algo maravilloso, pues. Pero eso es lo que implica el nacimiento de Jesús, lo que dice en el capítulo 4 de Gálatas. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Por un lado, en el reino de las tinieblas. Por otro lado, la ley condenaba a todas las personas. ¿Por qué? Porque ninguna persona en el ámbito humano podía cumplir a cabalidad la ley de Dios. Nadie. Porque se esfuerce de decir, bueno, voy a vivir para Dios toda la vida, no voy a cometer ningún pecado. Ni un ser humano ha podido y no podrá cumplir a cabalidad la ley. Por eso la ley también condena al ser humano. Porque dice, el que transgrediere una de estas normas que te doy, va a ser culpable. Es culpable. El que transgreda una ley de Dios, una ordenanza, un decreto, es culpable. Amén. Entonces, vamos a esto, pues ya vamos a ir terminando. El nacimiento de Jesús, hermano, hizo posible fusionar esas dos naturalezas que yo le digo. A Dios no le hubiera costado, hermano, ponerle un cuerpo a Jesús ahí en el cielo y hacerlo bajar así en la tierra. Pero todos los seres humanos nos preguntaríamos hasta el día de hoy, ¿será posible que hubo un hombre así? Dudáramos. ¿Ya? ¿O hubiera sido posible que a través de la relación de María y con José hubiera nacido Jesús y hubiera sido santo el ser? Para Dios no hay nada imposible. Pero ahí hubiéramos dudado y hubiéramos dicho, no, ¿cómo un hombre puede ser Dios? Jamás. Entonces, el testimonio que da la Biblia es que vino el Espíritu Santo sobre la vida, sobre la existencia de María y engendró a Jesús en el vientre de María. Por eso queda como testimonio esta palabra y para nosotros es muy importante entenderlo. Amén. Por eso es que hay que saber, por lo menos, si celebramos la Navidad, ¿va? Por lo menos tenemos que saber cuál es la razón del por qué celebramos la Navidad, ¿ve? ¿Me entienden, hermanos? Macheta ni caporola, cuete, se tal querí, se tal se la cuenta, ni caen, ni cacuis tamal, ni cacuis chocolate, ni catis chocolate, majón que tamán para oír y luchar de Dios. No tiene sentido celebrar una Navidad así, pues. Pero nosotros que sabemos que a través de ese nacimiento virginal vino nuestra salvación, que Dios pensó en nosotros de darnos un rescate a través de ese nacimiento, hermano, nosotros de verdad podemos celebrar la Navidad, pues. ¿Cuál es el problema? Conmemorarlo no es ningún problema. El problema está en que no sabemos lo que estamos haciendo. Pero nosotros como camino de vida sabemos lo que estamos haciendo. Amén. Porque hasta en esos, fíjense, pues, el año pasado nosotros no celebramos a la manera tradicional del mundo. Porque yo decía a los hermanitos que estaban en el centro, vénganse muchachos, vamos a tener un pequeño culto el 24 con tal de que aquellos no se fueran a tomar. Vénganse para acá y estábamos celebrando con un tamalito y todo y estábamos hablando de esta manera.
Y saber cómo se llegaron a enterar a algunas personas, decían, miren, que no sé qué, que no sé. Hasta en el ámbito cristiano están en contra de la Navidad. Cada quien sabrá. Pero nosotros, si lo celebramos o lo dejamos de celebrar, nosotros tenemos ese criterio de que sabemos que el nacimiento de Jesucristo es algo muy, muy, muy esencial para nuestra vida cristiana, hermano. Si Cristo no hubiera nacido, no hubiera muerto y no hubiera resucitado, nosotros hoy estuviéramos en nuestros delitos y pecados. Pero la palabra de Dios dice que Él vino y que cuando Él vino, Él nos rescató del poder de las tinieblas, porque tuvo que hacer su mano para poder rescatarnos, hermano. No había otra forma de ese rescate, porque Dios lo estableció en Génesis capítulo 3, verso 15, donde dice, tú le aplastarás la cabeza y la serpiente te morderá el talón. Nada más. Y dice la palabra que a través del acto de Cristo, de su nacimiento, de su vida, de su vida bajo la ley, de su muerte y su resurrección, nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué les parece? Amén. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde, y yo voy a dejar tiempo para preguntas en esta noche. Si ustedes no lo van a hacer, los voy a hacer yo. ¿Qué quieren? ¿Preguntan ustedes o pregunto yo?